Bienvenidos a PS Tutoriales. En este vídeo vamos a ver el tutorial del diseño que estáis viendo de fondo, que como muchos de vosotros ya sabéis, forma parte de una serie de tutoriales que se titula Los elementos o los 4 elementos, y este diseño en concreto correspondería al elemento de fuego. En tutoriales anteriores os he mostrado cómo realizar el diseño de aire y el diseño de agua. Para aquellos que os interese y todavía no los hayáis visto, os dejo por aquí enlazados dichos tutoriales. Y si os interesa ver cómo realizar el diseño de fuego, pues vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar por abrir un documento nuevo y aquí las medidas, cada uno le vais a poner las que queráis. Yo voy a utilizar las medidas de resolución de mi pantalla, como estáis viendo, porque luego voy a utilizar este diseño como wallpaper. A continuación vamos a ir a archivo, abrir, y en los materiales que os he dejado vamos a abrir el PSD que dice fondo. Una vez abierto, os fijáis que tiene varias capas con diferentes elementos. Pues para ordenarlo un poquito más vamos a seleccionarlas todas con ayuda de la tecla Shift y con Control G las vamos a meter en un grupo que renombraremos como fondo. Y ahora ya sí podemos arrastrar este grupo a nuestro documento de trabajo. Lo vamos a ir colocando. El PSD que hemos abierto ya lo podríamos cerrar y el que acabamos de arrastrar, con ayuda de Control T, aquí arriba vamos a marcar esta cadenita para mantener la proporción y que no se nos deforme, y poco a poco vamos a ir cambiándole el tamaño y lo vamos a ir ajustando pues un poco a nuestro gusto. Yo lo estoy colocando así y cuando veamos que más o menos nos convence voy a validar. Esta capa de abajo que está vacía la podemos eliminar, abrimos el grupo y ahora aquí vamos a trabajar con todos estos elementos. En principio voy a ocultarlos todos para quedarme solo con el fondo. Con la tecla Alt hago un clic en el ojito y solo visualizo esa capa. Entonces ahora voy a irlas transformando a mi gusto por separado. Voy a seleccionar las dos primeras capas, la del fondo y la del resplandor del fondo, y con Control T las voy a deformar de esta forma y las voy a recolocar de esta manera. Podéis rotarlo un poco, girarlo, voltearlo horizontalmente si queréis. En principio yo lo estoy colocando así, luego cuando ya tenga la chica encima pues puedo ver si necesita ser recolocado. Vamos a hacer visible ahora el resplandor o la explosión, perdón, y lo mismo, con Control T la vamos a transformar, la vamos a recolocar. Si queréis podéis rotarla, yo ahí la estoy rotando. Y vais probando hasta que os quede en una posición que más o menos os guste. Bueno, yo en principio esto lo voy a dejar así porque, como os he comentado, prefiero colocar la chica y luego ya ver cómo coloco el resto de elementos del fondo. Así que vamos a ir a archivo, abrir, y vamos a abrir la imagen de nuestra chica. Aquí lo que vamos a hacer es recortarla. Podéis utilizar el método que queráis. Yo en este caso he utilizado la herramienta pluma, así que voy a hacer un trazado de la modelo. Y esto os lo voy a pasar un poquito a cámara rápida porque es siempre igual. Os explico el comienzo. Vamos a seleccionar la herramienta pluma, que la tenemos por aquí. Aquí arriba en las opciones tened seleccionado trazado, porque si no, no os va a salir. Y simplemente vamos a ir bordeando a nuestra modelo a pequeños clics. Si tenéis buen manejo de la pluma, pues podéis hacer trazados más largos. Y si no, pues con trazados cortitos, con pequeños clics, como os digo, vais bordeando toda la chica. Cuando lleguéis a un sitio que tiene una curva,
Si no os sale, pues lo hacéis con pequeños clics. Y si no, al llegar a la curva, hacéis el nuevo punto de trazado y sin soltar el ratón, lo desplazáis y ya vais a ver cómo os permite realizar la curva. Para eliminar un punto final de ancla, pulsaríamos la tecla Alt y ya se nos eliminaría. Y bueno, ahora es cuando voy a pasarlo a cámara rápida porque esto es siempre igual. Cuando ya llegamos al final de nuestro trazado, para cerrarlo, si os fijáis, si nos posicionamos en el primer punto que habíamos hecho, el cursor del ratón cambia y aparece como un circulito. Eso significa que ahí se va a cerrar el trazado. Hacemos un clic y ya está. Voy a hacer ahora esta parte del brazo que todavía me falta. Hacemos ahí el trazado rápidamente. Y lo mismo, en el último punto hacemos un clic y se cierra. Pues ahora con este trazado realizado vamos a convertirlo en selección. Para ello, con la herramienta pluma todavía seleccionada, nos vamos aquí arriba a las opciones y pinchamos en selección, y esto lo vamos a dejar tal y como está y lo vamos a dar en OK. Voy a aprovechar esta selección que tengo hecha para perfeccionar un poco ciertas zonas, como por ejemplo el cabello, con ayuda de perfeccionar bordes. Así que nos vamos a ir a cualquiera de estas herramientas de selección, por ejemplo la herramienta marco, y vamos a pinchar aquí arriba donde dice perfeccionar bordes. Y aquí pues simplemente vamos a mover un poquito aquí el radio. Marcamos radio inteligente y vamos a pasar esta herramienta por esas zonas que queremos corregir o perfeccionar, como sería el cabello. Yo esto lo estoy haciendo porque en este tutorial voy a dejarle a la chica el cabello original. En la previa que os enseñé al comienzo yo utilicé stocks de cabello y entonces este paso me lo podía haber saltado. Esto depende un poco de lo que vayáis a hacer con el cabello. Si tenéis pensado utilizar stocks de cabello o pinceles de cabello para perfeccionárselo, pues podéis saltaros este paso porque no se va a ver si el cabello está bien o mal recortado, ya que le vais a colocar encima nuevos elementos. Bueno, una vez que ya más o menos lo tengamos de nuestro gusto, vamos a darle aquí en OK y ya tendríamos la nueva selección con el cabello ya perfeccionado. Ahora con la herramienta mover simplemente arrastramos esta selección con nuestra chica, nuestra modelo, a nuestro trabajo. Bueno, como veis se me acaba de meter dentro del grupo, pero luego la saco. A ver, vamos a moverla ahí, fuera del grupo. Muy bien, y ahora simplemente con control T la vamos a ir transformando y la vais a colocar pues un poco donde vosotros queráis. Yo la colocaré más bien en la zona derecha. Ahí vamos haciéndola más pequeñita y la vamos moviendo hasta que la tengamos pues más o menos bien colocada. El documento de la chica ya lo podemos cerrar y ahí tendríamos a nuestra chica colocada. Ahora es cuando podemos reorganizar nuestro fondo, que os comentaba antes que es mejor hacerlo con la chica ya colocada. Entonces me voy ahí a la capa de la explosión y miro un poco cómo la quiero colocar con respecto a mi modelo. Y ahí estoy volteándola, rotándola, girándola, deformándola hasta que queda más o menos de mi gusto. Y esto es un poco a vuestro gusto, ya os digo. Como el color de esta explosión me parece demasiado amarillo y no me gusta, voy a cambiarle el color con ayuda de control U, por ejemplo. Desplazamos aquí un poquito el tono
y si os fijáis lo estoy poniendo de una tonalidad más rojiza, que queda mejor, combina mejor con lo que viene siendo el atuendo o el vestido de mi modelo. También podéis bajarle un poquito de saturación, bueno, hacerle ajustes a vuestro gusto. Y la capa de las partículas, pues en principio las podéis visualizar, las podéis ocultar, les podéis cambiar el color también. Ya veis que esto es bastante aleatorio, cada uno lo va a hacer a su gusto y ya está. Incluso podéis poner alguna capa de partículas por encima de la chica, yo ahora mismo tengo las dos por debajo. Y esto a medida que vayáis avanzando en el diseño o en el trabajo, sobre la marcha lo vais a ir viendo. ¿Veis? Ahí yo por ejemplo ya las he colocado y ahora les estoy cambiando igualmente el color, estoy cambiando la tonalidad. Y a la capa de arriba de partículas 2 pues un poco lo mismo. Esto es porque estas partículas tenían una tonalidad que combinaba con ese fondo de explosión amarillento, y al cambiarle yo el tono a la explosión, que la he puesto más rojiza, pues tengo que cambiarle también el tono a las partículas. Vamos a irnos ahora a archivo, colocar, y vamos a empezar a colocar velos. Yo en este caso abriré este y como veis tiene un fondo gris, entonces voy a aprovecharme de que tiene este fondo gris y voy a probar estos modos de fusión de aquí, superponer, luz suave, etcétera. Y cuando veáis uno que veáis que combine bien con vuestro fondo y que os guste, pues lo usáis. Yo usaré en este caso el modo de fusión luz fuerte y como veis me ahorra el tedioso trabajo de tener que recortar el velo y extraerle el fondo. Os la voy a pasar también a cámara rápida porque es siempre igual, simplemente es archivo, colocar, elegís un velo de vuestro gusto y lo vais rotando, transformando, escalando hasta que quede de vuestro gusto. Esto simplemente es para darle un poquito más de volumen al vestido y es un paso que podéis omitir y pasar directamente a colocar los stocks de fuego. Yo, lo dicho, voy a colocarle unos cuantos velos para hacer el vestido más voluminoso. Bueno, como veis ya he colocado unos cuantos velos, he colocado 3 y si os fijáis en cada velo estoy creando en cada capa una máscara de capa. Esto es para eliminar aquellas zonas del velo que me sobran o para tratar de fusionar mejor lo que es el borde del velo con la zona donde se fusiona con el vestido, para que no quede un corte tan brusco. Una vez que los tengáis los vamos a seleccionar todos y con control G los podemos meter en un grupo y llamarle a este grupo, por ejemplo, velos. A continuación vamos a crear una pequeña sombra para justificar que la chica no esté en el aire. Nos vamos aquí al grupo de fondo y vamos a crear una capa vacía que vamos a renombrar como sombra. Nos podemos ayudar del stock original de la chica como referencia. Esto ya os lo he comentado en el tutorial de aire, así que vamos a ir a archivo, abrir, vamos a abrir el stock original de nuestra chica. Y ahí nos podemos fijar un poquito en la sombra. En este caso nos va a ayudar a medias porque como veis el stock original de la chica tiene solo parte de la sombra que proyecta la chica sobre el suelo y en nuestro caso nuestro diseño tiene la zona de los velos adicionalmente, pero bueno, en principio lo podemos tomar como referencia. Vamos a elegir para color de la sombra una tonalidad que puede ser la tonalidad de la sombra del stock original de la chica o una tonalidad del fondo. No tiene por qué ser totalmente negra. Este tipo de detalles ya os los he comentado en la guía de los secretos de fotomanipulación.
Y vamos a elegir un pincel que viene por defecto con los pinceles de Photoshop, que es este de aquí y que se llama Flujo de luz de la punta del pincel seco. Pues elegimos este pincel y a continuación vamos a empezar a dibujar la sombra. Ya sabéis que el efecto de este pincel no es de un relleno total, entonces podemos hacer varias pasadas. La opacidad en principio podéis probar con 100%, luego jugar con diferentes opacidades y también lo suyo es tratar de dibujar la sombra en diferentes capas. Entonces vamos a empezar pintando por lo que sería la parte de detrás de la chica. Ahí estoy haciendo la muestra de color, que como veis es un color oscuro pero no es negro 100%. La he tomado del fondo y empiezo a dibujar por lo que sería la zona donde la chica hace contacto con el suelo, lo que sería la llamada, entre comillas, sombra de contacto. Os repito que este tipo de detalles los he explicado ya en la guía de los secretos de fotomanipulación, que para los que no la tengáis os dejo el enlace por aquí abajo. Bueno, pues con calma vamos a ir dibujando la sombra, no importa que en una primera pasada no nos rellene todo. Y cuando ya tengamos más o menos una zona dibujada, veis, ahí estoy dibujando también la sombra por lo que sería la parte de abajo de los velos. En este caso tendría que proyectar como una especie de línea recta hacia atrás. Ahí estoy tratando de rellenarla un poco, espero que en el vídeo lo podáis apreciar. Y cuando ya la tenga, le podemos reajustar el color si vemos que ha quedado demasiado clara. Ahí por ejemplo le he bajado un poquito de luminosidad. Vuelvo a tomar la muestra de color con Alt, con el pincel seleccionado, y ahora me voy a ir a desenfoque de movimiento y le vamos a dar un desenfoque de movimiento a la sombra. Sabéis que a las sombras mucha gente suele aplicarle un desenfoque gaussiano, en muchos casos queda bien, pero a mí en este caso me gusta más el efecto del desenfoque de movimiento. El radio pues depende un poco de vuestro gusto, del efecto que queráis. Ahí tenéis el valor que he usado yo y una vez que lo tengamos le vamos a dar en OK. Y ahora pues podríamos jugar con los modos de fusión también para ver cómo queda la sombra fusionada con lo que sería el fondo. Yo ahí por ejemplo lo he puesto en superponer, vamos probando y cuando encontremos uno que nos guste pues es el que dejamos, y si no en modo normal, que tampoco pasa nada. Vale, yo ahí por ejemplo al final lo he dejado en multiplicar y le bajo un poquito de opacidad. Voy a crear una segunda capa que también voy a renombrar como sombra o sombra 2. Y lo mismo, vamos a seguir creando la sombra con el mismo pincel de antes o con un pincel normal, el primero, que es de borde difuso. Vamos a ir jugando con la opacidad y lo mismo, vamos a seguir creando la sombra. No importa que no salga la primera, esto requiere de práctica. Y aunque os equivoquéis no pasa nada, al contrario, porque de los errores también se aprende. Entonces ahí estoy rellenando un poquito más la sombra. Una vez que ya la tengo voy a ponerla también en un modo de fusión. Ahí estaba un poco indecisa entre superponer y luz suave, al final he decidido dejarla en modo de fusión en luz suave. Y voy a aplicarle también el filtro de desenfoque de movimiento, que lo podemos aplicar con control F porque es el último que hemos aplicado, y si no pues ahí en las opciones de filtro también os va a aparecer. Y en principio ya lo voy a dejar así, vosotros con más tiempo pues podéis hacerlo mejor. Vamos a ir ahora a archivo, abrir, y en los materiales os he dejado unos stocks de cabello. Ya sé que dije al principio del tutorial que yo iba a dejarle el cabello original, pero al final me he decidido a colocarle un par de stocks para que veáis cómo es. Seleccionamos el stock de cabello que queramos y con la herramienta mover lo llevamos a nuestro trabajo. Y ahora simplemente con control T lo vamos a transformar, lo estoy haciendo más pequeño, lo vamos a colocar en la zona deseada, lo podemos rotar, deformar a vuestro gusto. Y luego para cambiarle el color lo podemos hacer con control U. Al final me decido a colocarle el cabello porque
que, bueno, ya sé que mucha gente estará harta de ver esto en otros de mis tutoriales, pero los que estéis viendo este tutorial por primera vez sin haber visto otros, pues a lo mejor no sabíais cómo se hacía. Y es muy fácil, esto creo que os lo voy a pasar también en cámara rápida porque siempre es igual. ¿Veis? Ahí con control U le estoy cambiando el color, le podemos subir un poquito de saturación y de luminosidad. Y luego le cambiamos el tono hasta que tenga una tonalidad de cabello similar a la del cabello original de la chica. Luego podemos crear una máscara de capa para eliminar aquellas zonas que no nos gusten o que creamos que sobran. Y de esta forma, si nos equivocamos, siempre lo podemos recuperar. ¿Veis? Y ahí estaría el cabello colocado. Para ahorrarnos el tener que estar cambiándole el color cada 2×3, pues con control J he duplicado esa capa y ahora simplemente la estoy recolocando para darle un poquito más de volumen. Y como veis, esto es siempre igual, así que lo dicho, lo voy a pasar a cámara rápida, ¿vale? Bueno, como veis ya le he colocado todo el cabello que quería y al final, para no tener tantas capas de cabello, con control E las he combinado todas y listo. Vamos a empezar ahora a colocar fuego. Vamos a ir a archivo colocar, nos vamos a los stocks o texturas de fuego y vamos a ir seleccionando las que nos gusten. No tenéis por qué seleccionar las mismas que yo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir esta. Y una vez colocada vamos a ponerla en modo trama para que nos desaparezca el fondo negro y veamos dónde lo estamos colocando. La vamos a hacer más pequeña, la podemos rotar también. Bueno, ya sabéis, transformarla a vuestro gusto y colocarla donde queráis a lo largo de lo que es la cola del vestido o el vestido de la chica, como si el fuego estuviese naciendo o emanando de ella. Y una vez que la tengáis, la podéis dejar así o podéis cambiarle ligeramente la tonalidad a esta textura de fuego. Yo, por ejemplo, se la he cambiado un poquito con control U. Bueno, antes de nada tenemos que rasterizar la capa, perdón. Y ahora sí, con control U le podemos cambiar un poquito la tonalidad. Yo la he puesto un poquito más rojiza y OK. Y ahora exactamente lo mismo, archivo colocar, elegimos una llama de nuestro gusto. Tened en cuenta que unas son más amarillas que otras, algunas necesitarán más cambio de tonalidad que otras. La ponemos en modo trama como la anterior y exactamente igual, la vamos transformando y redimensionando y la colocamos en una zona que nos guste. Y esto podéis hacerlo por delante del vestido de la chica y también por detrás. También os lo voy a pasar a cámara rápida porque, como veis, es siempre igual. Archivo colocar, cambiarle el color si lo veis necesario y listo.
Cuando ya tengáis todas las texturas de fuego podéis seleccionarlas todas y con control G meterlas en un grupo como he hecho yo ahí. Ahora, para organizar un poquito toda esta cantidad de capas y grupos que tenemos en nuestro trabajo, podemos aprovechar y ponerlo en diferentes colores. Esto creo que solo se puede hacer de CS6 en adelante. Entonces yo ahí, por ejemplo, estoy reorganizando un poco mis capas y mis grupos y los estoy poniendo en diferentes colores. Hago botón derecho sobre el ojito y ahí puedo elegir diferentes colores para marcar mis capas o mis grupos, ¿veis? Ahí estoy eligiendo azul, naranja, etc. Y si os fijáis, he creado dos grupos de fuego, uno por delante de la chica como os había comentado y otro por detrás. Vamos a ir ahora a nuestro grupo de fondo y vamos a seleccionar las capas de partículas que os comentaba al comienzo del tutorial, que podíais dejarlas ambas sobre el fondo o bien colocar alguna por encima de todo. Ahí, por ejemplo, yo he pasado una a por encima de todas las capas y de esta forma me quedan las partículas por encima de la chica y por encima del fuego. Y esto es un poco a vuestro gusto, ¿vale? Bueno, vamos a crear ahora unas iluminaciones. Yo las iluminaciones las estoy poniendo en amarillo, como veis, iluminaciones, destellos. Y la primera, vamos a elegir la herramienta de pincel. Vamos a tomar una muestra con Alt y ahí aparece el cuentagotas. Y he elegido una tonalidad amarilla, ¿veis? Un tono amarillo clarito que lo podemos llevar un poquito hacia el naranja. Ok, y hacemos el pincel más grande y con una opacidad al 100% lo vamos a plantar justo ahí, por detrás de la chica. Hacemos un clic y listo. Luego lo vamos a poner en un modo de fusión, que en este caso va a ser luz suave. Y veis, ahí queda. Ahora por encima de la chica, este era por debajo, ahora por encima de la chica creamos una capa nueva y vamos a hacer otra iluminación o otro destello. Y exactamente igual, lo pongo en color amarillo para saber que esa capa es una iluminación y por encima de la chica y en la zona de la cabeza hacemos otro clic. Ahí, por ejemplo. Al final he movido esto un poquito más hacia arriba, esta capa, y lo vamos a poner también en modo luz suave. ¿Veis? Y ahí queda. Al principio la había puesto encima de la chica, pero me olvidaba de que tenía el cabello ahí pendiente. Así que la movemos un poquito más hacia arriba. Por encima de todas las capas y grupos de nuestro trabajo, vamos a crear ahora un marco. Nos vamos a la herramienta de selección marco y vamos a hacer una selección más o menos así. Nos vamos ahora a selección invertir y vamos a rellenar esto de un tono del fondo que puede ser un tono amarronado. Con la tecla Alt hacemos la muestra y si no, pues ahí lo elegís, ¿veis? Es un tono naranja amarronado. Nos vamos a ir a selección modificar, desvanecer y ahí vamos a darle un radio de 50 píxeles. Y rellenamos con el bote de pintura, ¿veis? Si en una primera pasada no os gusta cómo queda porque queda poco rellenado, pues le dais otra vez con el bote de pintura. Y podéis probar también con modos de fusión. Yo, por ejemplo, lo he puesto en multiplicar. A continuación vamos a realizar la técnica de iluminación con curvas para darle volumen. Así que desde los iconos de abajo creamos una capa de curvas. La primera de ellas vamos a bajarla para que nos haga el efecto de oscurecer y cuando más o menos lo tengamos de nuestro gusto situados sobre esta máscara vamos a elegir un pincel con una opacidad bajita en principio,
situado sobre la máscara, con control I la invertimos y ahora con el pincel lo vamos pasando por aquellas zonas que queramos hacer más oscuras. En mi caso, pues un poco la zona del marco, un poquito de esas arrugas que la chica tiene por el vestido y en definitiva por todas aquellas zonas que queráis hacer más oscuras. Lo voy a pasar un poquito a cámara rápida porque voy a dar por hecho que ya habéis visto los otros tutoriales de la serie de los elementos y ya sabéis cómo es. Cuando ya hayamos acabado con las zonas a oscurecer, vamos a crear desde los iconos de abajo otra capa de curvas y esta, al contrario que la anterior, la vamos a levantar, la vamos a subir para aclarar. Y la técnica es exactamente igual, situados sobre la máscara de capa de esta curva, con control I la invertimos y ahora simplemente con el pincel, con una opacidad también bajita, vamos a pasar el pincel por aquellas zonas que queramos aclarar. En este caso pues un poco por la zona del brazo y la cara de la chica, también por el vestido, la zona de la explosión del fondo, la zona de las llamas, etcétera. También lo paso a cámara rápida porque es exactamente igual. Una vez que tenemos ya las curvas creadas, vamos a los iconos de aquí abajo y vamos a crear un filtro de fotografía. En este caso va a ser un filtro de fotografía caliente LBA. Podéis probar con otros a ver cómo quedaría. Y la densidad yo se la voy a poner en torno a un 50 y algo por ciento, creo que le puse 56. Y esto simplemente es para que toda la composición tenga esa iluminación por igual. ¿Veis el efecto que le da? A partir de aquí podríamos ya dar por finalizado el tutorial, pero para enseñaros un poquito plugins y filtros adicionales como en las composiciones o diseños anteriores de los elementos, os voy a enseñar algunos ajustes o algunos efectos que podemos crear con filtros como los plugins o filtros de Nik Software o Nik Collection de Google y también alguno de Topaz. Los que no los tengáis, pues no es obligatorio que apliquéis esto, lo podéis aplicar igualmente con efectos que traiga Photoshop por defecto, por ejemplo el HDR de Photoshop, y no pasa nada por no aplicar estos efectos. Para aplicarlos lo que vamos a hacer es aplicar nuestra imagen, es decir, combinar todas estas capas y grupos en una sola capa. Lo podemos hacer con el atajo Control Shift Alt y E, también lo podéis hacer desde imagen, aplicar imagen, ¿vale? Y de esta forma tenemos nuestro trabajo en una sola capa. Bueno, pues vamos a irnos en primer lugar al filtro HDR FX Pro, que es de la colección de Nik Software o de Nik Collection de Google. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es aplicar un filtro HDR monocromático. Insisto, si no tenéis esta colección no pasa nada, aplicadle un HDR por defecto de Photoshop, lo desaturáis y obtenéis más o menos un efecto similar, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí voy a elegir, como digo, el HDR monocromático. Una vez que me decido por el segundo, ahí podéis ver un poco el efecto que da. A mí me interesa sobre todo el efecto que me da en las iluminaciones porque se van a notar más, y aquí en los parámetros los podemos regular a nuestro gusto con los valores más adecuados para nuestra imagen.
¿Veis? No me voy a parar mucho en esto porque ya digo, depende de vuestra imagen y depende un poco de nuestros gustos personales. Tenemos también unos presets para elegir ya predeterminados. Una vez que lo tengamos le vamos a dar en OK. Se nos va a aplicar. Ahí lo tenemos y esta capa yo la voy a poner en modo trama. Como queda muy brillante, pues le voy a bajar un poquito la opacidad. Y ahí veis un poco el efecto que le da. Podemos crear una máscara de capa sobre esta capa donde hemos aplicado el filtro, la invertimos con Control I y ahora lo pasaríamos con el pincel en color blanco como frontal por aquellas zonas que a nosotros nos interese, que en mi caso, pues como os he comentado, es la zona de las llamas, un poquito de la zona del fondo de la explosión, en definitiva, las iluminaciones de mi imagen. Y podemos jugar también aquí con la densidad de nuestra máscara. Vuelvo a aplicar o a combinar todas mis capas en una sola con Control Shift Alt E y ahora voy a mostraros, por ejemplo, un poquillo del Color Efex Pro. Estos efectos simplemente es para mostraroslos, yo al final no se los aplico a mi diseño porque no me acaban de gustar, pero es para que veáis un poco la infinidad de efectos que podéis elegir. Y en este caso, pues como es una composición de fuego, pues podríamos irnos a la colección de efectos cálidos y ahí veis un poquito los que hay. Lo suyo sería ajustarle los parámetros porque en este caso que veis que queda bastante exagerado, a mí personalmente no me gusta, pero bueno, sería cosa de ajustarle los parámetros y quedaría más bonito. Y nada, vais probando en cada pack de efectos y vais mirando un poco la previsualización, ¿vale? Ahí os lo estoy mostrando un poco, sobre todo para aquellas personas que todavía no los tengáis y no sepáis de qué van o cómo son, pues aquí os los muestro un poquillo. Os voy a dejar en el enlace, os voy a dejar en la descripción de este vídeo enlaces donde explico un poco cómo conseguir los filtros de Nik Software o los filtros de Topaz Labs, y si tenéis alguna dificultad a la hora de obtener un serial o dejarlos full, pues podéis intentar pedir ayuda en el grupo de PS Tutoriales. Ahí por ejemplo en archivos creo que hay un TXT con serials, y para bajarlos siempre es mejor utilizar la página web oficial, ¿vale? Bueno, no os estoy comentando lo que estáis viendo de fondo porque simplemente ahí os estoy mostrando diferentes efectos y ya digo, es un poco a gusto de cada uno. ¿Veis? Hay alguno que queda muy exagerado, otro queda menos exagerado. Es cuestión de manejar los parámetros de estos filtros. Yo siempre digo que los valores de los filtros y de los efectos no son para todas las imágenes igual, y lo suyo es ajustar los valores a cada imagen. Mira, de ese filtro por ejemplo, manejándole los valores, pues me parece bonito. Bueno, pues cerramos el Color Efex y ahora voy a enseñaros un poco otro pack de filtros, que son los filtros Topaz. Ahí estoy abriendo, por ejemplo, la colección de Topaz Adjust. Y os comentaba en tutoriales anteriores de esta serie de los elementos, que creo que fue en ambas, en el de agua y en el de aire, que os mostré el Topaz Portrait Drama, que da un efecto como si fuese de Dodge and Burn, ¿vale? Entonces da un efecto como de volumen
y en según qué trabajos puede quedar muy bonito y nos puede ahorrar bastante tiempo a la hora de crear la técnica de Dots and Burn. Vale, y se encuentra, yo por ejemplo tengo el Topaz Adjust 5, pues se encuentra en Topaz Adjust Preset List o algo así, y ahí lo elegimos. Y simplemente se trataría de manejarle los parámetros hasta que quede un poco de nuestro gusto. Bueno, os lo voy a pasar un poquito también a cámara rápida, porque esto lo suyo es que vosotros mismos investiguéis y practiquéis con estos filtros hasta lograr diferentes efectos. También lo suyo es combinar diferentes filtros a ver qué nuevos efectos conseguimos y logramos. Así que os lo paso a cámara rápida y luego seguimos con un ajuste final. Bueno, pues una vez que os he mostrado un poquito así por encima diferentes opciones con plugins o filtros adicionales, vamos a hacer un ajuste final creando una capa de ajuste desde los iconos de aquí abajo de blanco y negro, porque para mi gusto la composición tiene demasiada saturación, demasiado color, así que simplemente lo que voy a hacer es colocar esta capa de blanco y negro y en la máscara de capa con el pincel en color negro como frontal vamos a ir pintando en aquellas zonas donde queremos destapar el color y dejaremos tal cual, con este efecto de blanco y negro, las zonas que queramos dejar con menos color. Eso lo podemos hacer con diferentes opacidades. ¿Veis? Ahí a mí, por ejemplo, me interesa más tener el color en el centro de la imagen y dejar lo que son los bordes o esa zona del marco más desaturada, por así decirlo. Y veis, ahí es el efecto que yo he logrado. Y ya para finalizar vamos a añadirle el texto. La fuente es la misma que la de las otras dos composiciones de aire y fuego, perdón, de aire y agua. Es la fuente de Magnolia. La tenéis en los materiales y vamos a escribir el nombre de esta composición, que en mi caso le he llamado Fuego. Lo vamos a poner en color blanco y la colocamos pues un poco donde tengamos espacio, por ejemplo ahí. Y le podemos poner una sombra paralela, que os aconsejo que toméis la muestra de color del fondo, que sea un tono tirando a oscuro, pero que no sea un tono totalmente negro. ¿Veis? Ahí por ejemplo es un rojo muy oscuro, pero no es negro totalmente. Y ya está, ya tendríamos nuestra composición finalizada. Espero que os haya gustado y no quiero despedirme sin deciros que la composición de tierra lamentablemente no voy a compartir con vosotros el tutorial porque se me hace totalmente imposible. Si os fijáis, estas tres composiciones, estos tres diseños, estas tres fotomanipulaciones, la de aire, la de agua y la de fuego, la ventaja que tenían es que muchos de los pasos realizados se podían pasar a cámara rápida y eso hace que un tutorial de casi 2 horas se quede en 1 hora o incluso menos. Al final el tutorial que yo pensé que iba a ser el más fácil o el más cortito, que pensé que iba a ser el de aire, pues resultó ser el más largo, y otros como por ejemplo el de agua o este mismo, el de fuego, que pensé que iban a durar más, pues duraron menos porque he podido pasar muchísimas más partes a cámara rápida y aparte he podido eliminar bastantes capas y bastantes pasos para hacer el tutorial menos largo. Con el diseño de tierra esto me resulta imposible, así que sería un tutorial bastante largo, sería bastante difícil y tedioso para mí realizarlo,
sobre todo teniendo en cuenta que mi principal dificultad a la hora de realizar tutoriales es el tiempo, la falta de tiempo. Y bueno, si queréis que os comparta una especie de vídeo explicación rápida mostrándoos el PSD y diciendo un poco los pasos que he seguido así por encima, pues me lo podéis decir en un comentario y yo lo comparto con vosotros. Pero tutorial paso a paso, ya digo, me resulta imposible de hacer. El PSD no me lo pidáis porque no lo voy a compartir. Yo no soy partidaria de compartir PSDs de trabajos o de diseños, porque hay mucha gente que en lugar de aprovecharlos para aprender, lo que hace es robar el trabajo de la persona que ha realizado ese diseño, y simplemente lo que hacen es descargarse el PSD y añadirle su firma y hacer pasar ese trabajo por propio. Entonces, bueno, hasta aquí la serie esta de los elementos. Espero que os haya gustado, que os haya aportado muchos conocimientos, y yo me despido hasta un próximo tutorial. Muchos besos a todos y gracias por seguirme. Besitos.